Hoy en día, en pleno 2022, comprar algo puede ser bastante frustrante, ¿eh? Porque te pones a buscar información por internet y ¿qué pasa? Que el primer youtuber te dice, oye, estos pedales o este producto es de cine, cómpratelo, te lo recomiendo 100%. Y el segundo vídeo que veas puede ser que encuentres un youtuber diciendo completamente lo contrario, diciéndote, oye, sobre todo no te compres estos pedales porque son una mierda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que los youtubers se han puesto de acuerdo para joderte la vida cada vez que intentas comprar algo? Pues no, no creo que sea eso. Simplemente lo que pasa es que los youtubers explican o dan recomendaciones en base a sus experiencias. Entonces, si yo he tenido una mala experiencia con una marca por lo que sea, pues te voy a decir que esa marca no la compres. Y puede ser que esa marca a ti te funcione perfectamente. Yo soy Marco Oliveras, esto es Virtual Racing Girona y voy a explicaros cada una de las tecnologías de los pedales Sim Racing para que podáis tomar una decisión en base a la información y no en base a las recomendaciones de otras personas. Bien, vamos a empezar por la tecnología más básica y más usada durante estos años en el mundo del Sim Racing. Es la tecnología por potenciómetros y es una tecnología por recorrido. Estos son los pedales de un G27 por dentro, desmontados, y nos permite ver cómo funciona su tecnología. Cuando accionamos el pedal, se mueven estos engranajes mueven esta pieza electrónica de aquí, que es un potenciómetro, y de esta manera le envía una señal al juego diciendo dónde se encuentra, en qué estado se encuentra el pedal. Hay el punto A, que sería el inicio, y el punto B, que sería el final. Y por en medio nos encontramos una resistencia. Normalmente suele ser un muelle. Y aquí tenemos el muelle que hace la resistencia del punto A al punto B. Dependiendo de cómo sea este muelle, ya sea lo duro que sea, o lo corto o largo que sea, vamos a tener más o menos recorrido y más o menos resistencia. Esto va a hacer que tengamos un tacto u otro. Entonces, a grandes rasgos, podríamos decir que estos tres pedales que os voy a enseñar comparten la misma tecnología. El T150, los pedales del T300 y los pedales del G29. Son tres pedales que funcionan con potenciómetros y tienen una resistencia del punto A al punto B. Vamos a intentar que toméis una decisión en base a la tecnología, la ergonomía y la calidad de materiales de construcción. Bien, empezamos por el T150. Empezamos por la calidad de materiales de construcción. Vemos que los pedales son prácticamente 100% hechos en plástico. Y que en cuanto a la ergonomía, no podemos modificar ni el ángulo del pedal, ni los podemos mover de izquierda a derecha, ni de arriba a abajo. Entonces, lo que vemos es lo que hay. No lo podemos adaptar a nuestro pie, a nuestra alargada de piernas, diámetro del pie, etc. No lo podemos modificar. Nos vamos a los pedales del T300. Una vez más, vemos que casi su totalidad es de plástico. Lo único que no es de plástico, diríamos que es la pletina de los pedales. Y estos pedales, en cuanto a ergonomía, pues se pueden mover de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Entonces ya los podemos adaptar un poco a nuestras piernas, a nuestros pies, lo podemos adaptar un poco más. En cuanto a ergonomía, son algo mejores. Y por último nos vamos a los pedales del G29. Estos pedales, en cuanto a materiales, pues podemos ver que sigue teniendo mucho plástico, pero que el cuerpo del pedal es metálico y el pedal en sí también es metálico. Y en cuanto a la ergonomía, pues estos pedales se pueden mover también en inclinación y se pueden mover un poco. Entonces también tenemos un pelín de adaptación a nuestra forma del pie, etc. Podemos ver que el cuerpo es metálico y esto ¿en qué nos beneficia? Nos beneficia básicamente en dos cosas. Primero, en lo que nos va a durar los pedales, ya que es más difícil que se nos rompa un cuerpo de metal que se nos rompa un cuerpo de plástico. Todos sabemos que el metal es más duro y aguanta más que el plástico. Y por otra parte tenemos que los pedales de plástico, cuando hacemos una frenada fuerte o presionamos fuerte el pedal, puede ser que se doblen unos milímetros. Nosotros prácticamente no lo vemos, es imperceptible, pero cuando hacemos fuerza en un pedal de plástico se dobla unos milímetros. Entonces no es tan preciso, porque se está doblando y nosotros no contábamos con eso. En cambio, el pedal con cuerpo metálico es muy difícil que se doble. Podemos hacer mucha más fuerza y no se va a doblar. Eso hará que seamos un pelín más precisos, ¿vale? Entonces, en cuanto a la calidad de materiales y ergonomía, pues podríamos decir que estos pedales ganan a los demás. En cuanto al tacto de frenada, pues va a depender de la resistencia que lleven cada uno de los pedales. Creo que estos, dentro, en vez de llevar un muelle, llevan un taquito de goma, ¿vale? Entonces no es lo mismo que un muelle. Estos creo que ya llevan muelle, como mínimo el pedal del freno,
Estos de aquí, los tres llevan muelles. Y los muelles pues tienen un poco más de dureza que los pedales anteriormente que hemos visto. Esto pues puede hacer que nos cueste más frenar a fondo, por ejemplo, y esto puede ser beneficioso a la hora de hacer una frenada sin asistencias de frenada o de querer hacer una frenada, gestionarla y que no siempre vayamos o todo o nada, ¿vale? Puede ser beneficioso a la hora de gestionar una frenada. Entonces, daríamos como victoriosos estos pedales en su tecnología, en los materiales que usan y en la ergonomía. ¿Qué problema tienen los pedales que funcionan por potenciómetros? Uno de los inconvenientes de los pedales por potenciómetros es que se desgastan y se ensucian. Cuando se ensucian, pues comienzan a hacer mal contacto y comienzan a fallar. Y cuando se desgastan también. Entonces, tienen mantenimiento. Puede ser que tengáis más o menos averías dependiendo del uso que le deis. Si lo usáis muchísimo, se va a desgastar antes. Si allí donde tenéis los pedales hay más polvo y más suciedad, pues se van a ensuciar antes. Por eso pasa que vemos un usuario que dice que al cabo de 2 semanas tiene problemas y otro usuario que dice que lleva 2 años con un producto y no tiene problemas. Porque depende muchísimo del uso que le deis, lo que os vaya a durar un artículo en sí, en este caso los pedales. La siguiente tecnología sería la tecnología de pedales magnéticos. Los pedales magnéticos ya no usan potenciómetros para saber en qué momento se encuentra el pedal, del punto A al punto B, sino que utilizan un campo magnético en el cual no hay fricción. Entonces ya eliminamos de la ecuación el desgaste y la suciedad. Simplemente no tenemos ese tipo de mantenimiento y ese desgaste. Es una tecnología mejorada. Además, según dicen los fabricantes, los pedales magnéticos suelen ser algo más precisos, ¿vale? Del punto A al punto B hay más pasos y puede ser más precisos a la hora de indicar dónde se encuentra el pedal en el juego. Bien, aparte de eso, los pedales han mejorado en la tecnología de pedales magnéticos. Creo que esta tecnología es una tecnología que ya se va a hacer un estándar y que va a sustituir a los pedales con potenciómetros. Y aparte de eso, comienza a ser un estándar también que los muelles lleven diferentes modos. De esta manera podemos hacer que un muelle pues, sea más duro, sea más blando, que tenga más recorrido o menos recorrido. Y de esta manera tenemos más posibilidad de adaptar la frenada a nuestro gusto. Bien, pasamos a la próxima tecnología. La próxima tecnología es la tecnología de célula de carga. La célula de carga es esto que veis aquí abajo del muelle rojo. Y esto lo que hace es como una especie de báscula. Detecta la presión, los kilos que estamos haciendo de fuerza en el pedal. Y esto se puede configurar. Le podemos decir, oye, hasta que no lleguen a 80 kilos, por ejemplo, no llegues al 100% del recorrido del pedal. Nosotros frenaremos fuerte, puede ser que por recorrido ya hayamos llegado al final del pedal, pero que el juego nos mostrará que aún falta un poco para llegar al final del todo del freno. Y esto es porque no hemos llegado a ejercer la presión de 80 kilos. Estas células se pueden configurar, hay células que se pueden configurar en este caso hasta 100 kilos, hay células que nos permiten hasta 200 kilos, ¿vale? Dependiendo de la calidad de la célula, pues nos permite configurar más o menos kilos. Entonces, ¿qué pasa con esta tecnología? Ya no solo nos movemos por recorrido, sino que nos movemos por presión. Tenemos dos maneras de decirle al juego dónde se encuentra el pedal de freno, y esto lo podemos ajustar mejor a nuestra manera de frenar. Y una vez más, podemos poner diferentes muelles para mejorar el tacto. Bien, pasamos a una nueva tecnología, que no es nueva, esta tecnología, todas las tecnologías que os he enseñado hace mucho tiempo que están en el mercado, lo único que aún no se han estandarizado, seguramente pues por los costes y por el precio de los pedales en sí. Bueno, esta tecnología es la tecnología hidráulica, que lo que hacemos cuando accionamos, movemos un aceite que mueve un mecanismo y este mecanismo le ofrece presión a la célula de carga, a través de todo este mecanismo que estamos viendo. Entonces esto lo que busca es tener el máximo realismo. Cuando conducimos un coche de verdad, cuando frenamos, movemos el aceite y el aceite mueve las partes mecánicas para acabar frenando las ruedas, ¿no? Entonces, esta tecnología es, digásemos, la más parecida a la vida real. Entonces, si buscamos lo que es un parecido a la vida real, lo que buscamos es simular lo máximo posible a la vida real, esto sería posiblemente lo que más se parezca. Aparte de eso, podemos ver la ergonomía de estos pedales, que ya damos un salto. Estos pedales se pueden mover en inclinación, en lateral, en vertical, en ángulo, para adelante, para atrás, se pueden mover
de muchas maneras. Entonces, lo que es ergonómicamente, podemos ver que ganamos mucho. Y en cuanto a materiales, podemos ver que son 100% prácticamente metálicos. Nos va a durar mucho, mucha rigidez, etc. Bien, vamos con la última de las tecnologías que va a salir en este vídeo. Es la tecnología de pistones neumáticos de gas. ¿Vale? Aquí podemos ver que nos dice que esto tiene unos pistones neumáticos de gas de alta densidad. Esto lo que hace es proporcionarnos otro tipo de tacto. Y como podemos ver en cuanto a material de calidades y ergonomía, pues siguen siendo unos materiales muy sólidos, todo es metálico, y tenemos también pues múltiples configuraciones de ergonomía, podemos adaptar muchísimo. Aparte, estos últimos pedales que os he enseñado también tienen una parte electrónica, un software, que se pueden calibrar muy bien las curvas de frenado, las curvas de gas, etc. De modo que no solo podemos adaptar mecánicamente los pedales a nuestra manera de conducir, sino que también lo podemos hacer a través del software. Entonces nos ofrecen un abanico muy amplio de configuraciones para que podamos adaptar los pedales a nuestra manera de conducir. Y otra cosa importante de recalcar es que muchos pedales, los primeros que veíamos, los básicos, solo funcionan con sus bases. O sea, los tenéis que conectar siempre a la base. Y después ya cuando nos vamos a pedales ya un poco más avanzados, a partir de los TLCM, estos pedales ya se conectan por USB y permiten funcionar con cualquier base. Los conectas por USB y listo. Pero eso hace que después, si jugamos en una consola, por ejemplo, pues al no tenerlo conectado a la base, la consola no lo reconoce por USB. Entonces tenemos que tener en cuenta esto en cuanto a la compatibilidad, ¿vale? A partir del TLCM hacia arriba, vemos que tienen la compatibilidad, le añaden el USB. El TLCM tiene la particularidad de que puede ir conectado a la base y por USB, y en cambio estos pedales que vemos aquí, estos ya más avanzados, solo pueden ir conectados por USB. O sea, no tienen conexión a ninguna base. Es importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo si queremos jugar en diferentes plataformas como puede ser consola y PC. Bien, por último, aparte de las tecnologías, me gustaría dejaros un poco claro de que cuanta mayor es la tecnología, más cara es normalmente. Cuando menos común es la tecnología o más de calidad son los materiales, etcétera, vemos que es más caro. Y esto no siempre se repercute en los tiempos. No quiere decir que vayamos más rápido. Normalmente, cuanto más calidad, cuanto más similar a la realidad, pues nos encontramos con algo que está simulando mejor la vida real. Nos está ofreciendo una mayor experiencia y mayor capacidad de adaptación. Si nosotros somos capaces de configurar correctamente todas las opciones que nos permite los pedales, seguramente al final pues podremos ir más cómodos, ir un pelín más rápidos, etcétera, frenar mejor, acelerar mejor, y eso se va a repercutir en pista, pues quizás con los tiempos, quizás no tanto con los tiempos, pero sí con la constancia, etcétera. Entonces creo que es algo también importante de recalcar. Y creo que no me dejo nada más. Espero que este vídeo sirva. Como he dicho, es un vídeo que lo que pretende es darte mucha información técnica para que tú puedas tomar tu propia decisión. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale al like, suscríbete y compártelo si crees que le puede ayudar a alguien más. Nos vemos en otro vídeo. Chao, que vaya bien.